Nos es grato estar nuevamente con ustedes, amables oyentes, conversando acerca de el sábado como experimentar y vivir el carácter de Dios. Me acompaña el pastor Dagoberto Cifuentes. Muy bienvenido, pastor. Gracias por darnos el tiempo para hacer estas grabaciones. Muchas gracias. Dios les bendiga a cada uno de nuestros amigos y que este tiempo que pasemos juntos lo podamos disfrutar. Vamos a conversar en el día de hoy, en este momento, un tiempo para la comunidad. La verdad, las cosas que el ajetreo de la vida en comunidad se ha tornado un poquito. Hoy día la forma de comunicarnos está por la forma cibernética, voy a decir así, y más allá hasta nos prohíben por las Así situaciones que es. estamos, ¿no es cierto? Pero el sábado como una forma de comunidad, yo creo que usando las plataformas que están también se puede vivir en comunidad, ¿no te parece, pastor? Lamentablemente por la pandemia nosotros no podemos abrir nuestras iglesias, no podemos reunirnos, juntarnos en una casa para compartir la alegría y el gozo que es servir y amar a nuestro Señor. Por lo tanto, tenemos que hacer otro tipo de comunidad, tenemos que formar otra manera de poder compartir. Y es interesante que yo me he encontrado en este tiempo de pandemia que cuando se nos priva algo, en este caso se nos priva ir a la iglesia por el motivo del COVID, como que más lo añoramos. Y está la pregunta, ¿y cuándo vamos a abrir la iglesia? ¿Y cuándo vamos a abrir la iglesia? ¿Cuándo vamos a abrir la iglesia? Y deseamos y añoramos el poder juntarnos, pero también siento de que esto es algo pasajero, va a pasar ya, nos comenzamos a reunir y Dios no quiera que volvamos a lo mismo que antes de la pandemia, que nos costaba ir a la iglesia, éramos medio remolones y ahora lo único que queremos es que la iglesia se abra. Hay un texto acá que está en Hechos. La verdad, las cosas que el sábado a ti te hace una retroalimentación de lo que pasó en la semana y lo que puede ser el futuro, el mañana, y también de conversar acerca de Jesús, de su ministerio, de su obra. Son momentos muy, muy, muy especiales en realidad. Yo creo que los primeros cristianos aprovecharon muy bien estas instancias y se reunían en las sinagogas y en las casas en sábado. Pablo Así incluso lo es. hace muchas veces. Entonces aquí ellos, dice, pasando de Perge, llegaron a Antioquía. Estoy leyendo de Hechos 13, 14, de Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga el día de reposo y se sentaron. Interesante esa forma de hablar, ¿eh? Sentados, conversando. Es la forma en que uno queda al nivel de todas las personas. Así Y es. después de la lectura de la ley y de los profetas, mire este detalle para aprender, después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles varones. Habían llegado visitas a la iglesia, los reconocieron. Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Otro detalle para el sábado, repasar la ley, repasar los profetas, todo lo que es en la Biblia, y luego la exhortación, algún mensaje especial. Y Pablo, que no era muy silencioso, se paró y comenzó a hablar. Curso maravilloso. Yo le pido, amable oyente, que usted se lo lea de allí en adelante, no tenemos tiempo para leerlo, pero haciendo, dice, señal de silencio con la mano, ¿no es cierto? Dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios hoy, y empezó un relato extraordinario. Es sorprendente. Muchos de los israelitas esperaban la llegada del sábado justamente para reunirse. Era la oportunidad, repito, era la oportunidad para congregarse, para reunirse y escuchar la lectura de la Torá, la lectura de la Biblia de aquellos tiempos. Y para ellos era un gozo el poder juntarse y reunirse. La sinagoga se convirtió en uno de los principales lugares para que los apóstoles hicieran preguntas relacionadas con la resurrección, preguntas relacionadas con el sábado, preguntas relacionadas con la muerte de nuestro Señor Jesús, y el poder dar a conocer aquello. Y el sábado brindaba una oportunidad clave para que la comunidad se reuniera y aprendiera. ¡Qué maravilloso! Se reuniera para aprender. Y hoy en día nuestras comunidades, hay que volver a esto, a volver a reunirnos para estudiar, para poder leer la Biblia y para que juntos, en comunidad, podamos aprender lo que el Señor quiere para nosotros.
Tenemos que entender que en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Cristo, la palabra de Dios como la tenemos nosotros no estaba tan al alcance de las personas. Y la Correcto. única momento que tenían para saber acerca de la Torá o de los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no es cierto? El Pentateuco, era yendo a la iglesia y ahí se leía y la gente escuchaba. Pero lo interesante es que había esa otra instancia de la conversación y vuelvo a insistir, usted vaya y repase ese capítulo 13 de Hechos. Pero aquí en el 18:4 dice, Discutían, como bien dices tú, discutían. discutían. Ahí O sea, no era exposición, sino decía, llevamos a discutían hablar. lo que... Te admiraba, pero quizás preguntaba, decía, oye, pero ¿cómo fue esto? Incluso aquí en el versículo 4 del capítulo 18 Correcto. dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, de sábado, y persuadía a judíos y a griegos. O sea, el evangelio dado a todos los niveles, no importando la etnia en ese momento, ¿no es cierto? Así es. Y mira, y volvamos al capítulo 13, pero yo quiero saltar el 42, capítulo 13, versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablase de estas cosas. Los primeros cristianos, mis estimados amigos, aprovecharon los encuentros sabáticos para que, basándose en las escrituras y en su testimonio personal, demostrara que Jesús era el Mesías. En la actualidad tenemos una gran oportunidad de comunicar nuestro conocimiento de la Escritura, a dar testimonio de Jesús a través del estudio en común, en comunidad, durante las clases, por ejemplo, de lo que estamos estudiando, de la clase de escuela sabática, a través de la guía de estudio, el compartir, el discutir, como bien lo hacían los apóstoles en aquellos tiempos. Les recordaron la historia pasada de ellos, que seguramente alguien se las había contado, casi se olvidan, pero ahí estaba, pues, cómo salieron de Egipto, cómo Dios los libró, los milagros. Claro, ¿quién no va a querer nuevamente ir? Como tú decías, ellos volvieron en el 42 y le dijeron, si vuelvan de nuevo, cuéntenos más para poder tener en cuenta todo esto. Yo creo que El así deseo, debería ser el sábado. No le dijeron que vuelva el domingo, ni el miércoles, ni el viernes, sino el sábado. El sábado era el el, día de la reunión. Eso es exactamente. importante porque nos educa de alguna manera que el sábado es un día especial para compartir la palabra de Dios en la tranquilidad y en el sosiego de la detención de la actividad rutinaria. No Así es. estaban preocupados por trabajar, no era preocupados por ir a regar, plantar o cuidarse, no, ahora dedicado exclusivamente a descansar y ahí que le cuenten la historia de sus antepasados, algo extraordinario. Y es algo valioso e importante. Nosotros tenemos que buscar, como decíamos anteriormente, buscar el equilibrio en este aspecto. Hay dos elementos que yo quiero resaltar aquí. Primero, la combinación de testimonio personal y bíblico impartido mediante la predicación, la enseñanza y el debate es muy poderoso, que tenemos que nosotros buscar ese equilibrio. Buscar el equilibrio entre el testimonio personal, el estudio de la Biblia, que sería la predicación, la enseñanza y el debate. Y buscar eso hoy en día es muy poco, porque la gente está apurada, la gente está agitada y tiene muy poco tiempo para debatir, tiene muy poco tiempo para investigar, tiene muy poco tiempo para estudiar. ¿Ya? Y como no estudiamos y como no debatimos, entonces no recibimos el conocimiento que necesitamos, entonces nuestro testimonio eh, es pobre también. Nuestro testimonio es pobre. Entonces, si mezclamos todos estos elementos nos ayudan a fortalecer mi testimonio, mi conocimiento y mi entrega al Señor. ¿Y en qué momento lo hacemos todo eso? Con tranquilidad y solaz, en las horas del sábado. Y por eso que desde su comienzo la iglesia tiene un programa que se llama Escuela Sabática, donde se estudian temas puntuales y en todo el mundo se está estudiando lo mismo. Lo que nosotros estamos conversando aquí en este momento lo están conversando también en cualquier parte donde exista una iglesia adventista. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones. Dios les bendiga y que el Señor esté con cada uno de ustedes.